Buen día, profesor. Ahora vamos a presentar el tema 1D, que es de calibración y toma de mediciones. Los integrantes de este equipo son Sánchez Morales Julio César, Sánchez Flores Diego Antonio, Sánchez Paisano Adrián, Tecangüey Hernández José Luis, Tecangüey Sánchez José Eric y Torres Rosas Ángel Javier. ¿Qué es un calibrador, en ocasiones mal llamado vernier? El calibrador es un instrumento de precisión usado para medir pequeñas longitudes, medidas de diámetros externos e internos y profundidades. Consiste en una escala graduada en milímetros en un dispositivo que recibe el nombre de nonio y sirve para aumentar la precisión de la escala. El nonio es una reglilla que puede deslizarse sobre la escala base. Tipos de calibradores. Hay una gran variedad de calibradores para diferentes usos, grandes y pequeños. Los calibradores con rango de 300 milímetros o menos son clasificados como pequeños, los de rango mayor como grandes. Calibradores tipo M, llamado calibrador con barra de profundidades, tiene un cursor abierto y puntas para medición de interiores. Calibrador tipo CM, tiene un cursor abierto y está diseñado de tal forma que las puntas de medición de exteriores pueden utilizarse en la medición de interiores. Calibrador tipo M con ajuste fino. El calibrador tipo M incorpora el mecanismo de ajuste fino del tipo CM, el cual es útil para medir pequeñas dimensiones interiores. Calibradores con cara de medición de carburo. Las caras de medición de los calibradores están sujetas a desgaste, por lo que, con el objetivo de aumentar la durabilidad de estas, algunos calibradores tienen insertos de carburo en las puntas de mediciones para interiores y exteriores. Calibradores con puntas desiguales. Este tipo de calibrador permite ajustar verticalmente aflojando un tornillo de fijación. Calibradores con punta de medición abatible. Los calibradores de este tipo tienen la punta de medición del cursor dispuesta de tal manera que puedan girar más o menos 90 grados alrededor de un eje paralelo a la línea de medición. Calibradores con puntas largas. Este calibrador es un diseño modificado de los tipos M y CM. Tiene un brazo principal y unas puntas de medición más largas que los tipos normales. Calibradores de carátula con fuerza constante. Estos calibradores han sido creados para medir materiales fácilmente deformables. ¿Cuáles son los rangos y resolución que tiene un calibrador? Vernier largo. El vernier largo está diseñado para que las graduaciones adyacentes sean más fáciles de distinguir. Un vernier largo con 20 divisiones iguales, 39 milímetros, proporciona una legibilidad de 1 sobre 20 milímetros, la cual es la misma del vernier estándar. Calibradores vernier tipo M. Este calibrador tiene un cursor abierto y puntas para medición de interiores. Los calibradores con un rango de 300 milímetros o menos. El vernier está graduado con 20 divisiones en 39 milímetros para que el tipo de legibilidad de 0.5 números o en divisiones de 50 que vendrían siendo de 49 milímetros para el tipo con legibilidad de 0.02 milímetros. Calibradores vernier tipo M con ajuste fino. El calibrador vernier tipo M, que incorpora el mecanismo de ajuste fino del tipo CM, es útil para medir pequeñas dimensiones interiores. Existen calibradores de este tipo con rangos de 130, 180 y 280 milímetros, todos con una legibilidad de 0.02 milímetros. Calibradores con puntas largas. Este calibrador es un diseño modificado de los calibradores tipo C y el CM. Las longitudes estándar de las puntas de estos calibradores son de 75 milímetros para un rango de medición de 300 milímetros y los que tienen puntas de 100 milímetros tienen un rango de medición de 500 milímetros. Calibrador vernier con puntas paralelas para mediciones de profundidad de hasta 32 milímetros. Estas vienen con una escalada de 0.05 milímetros y tienen un rango de medición de 0 a 150 milímetros. Calibrador con vernier con puntas cónicas. Viene con barra de profundidad y estas tienen un rango de medición de 0 a 150 milímetros. Las partes más importantes de un calibrador analógico son la escala fija, que mide tanto en centímetros como en pulgadas, el nonio de pulgadas, el nonio de milímetros, el pie fijo y el pie móvil, que sirven para medir diámetros externos. ¿Cómo funciona un calibrador de carátula? El calibrador de carátula está provisto de una cremallera, un piñón acoplado a esta y un tren de engranaje que aumenta el movimiento de los desplazamientos. Por lo tanto, los siguientes puntos deben considerarse cuando se usen los calibradores de carátula y téngase presente que este es muy sensible. Y para usarlo primero se necesita girar la carátula de modo que la línea con la graduación que de cero quede arriba
Se tienen que separar las puntas de medición y ajustar el cursor de modo que la aguja indique 0. Se inserta el ajustador dentro de la ranura y mientras oprime hacia abajo el ajustador mueve el cursor hasta que las puntas se toquen una con otra. A continuación, vamos a mostrar cómo usar un calibrador analógico convencional, mediante ejemplos. Antes de nada debemos tomar en cuenta que el calibrador analógico solo podemos obtener un resultado que no va a ser concreto, ya que este puede variar y el resultado solo puede ser próximo o cercano. A continuación se mostrarán los ejemplos de cómo se puede utilizar y qué medidas podemos obtener. En este caso se van a utilizar las imágenes a continuación, las cuales va a ser conformada por el calibrador y un tubo de plástico, la cual vamos a obtener sus medidas, iniciando con el ejemplo de la medida externa. En este caso del tubo del plástico. Para ello debemos de abrir la parte móvil del calibrador de tal forma que las mordazas se puedan ajustar al tamaño del tubo y para poderlo cerrar y ajustarlo. Posteriormente con la perilla para no perder la medida. La perilla es lo que se conoce como prisionero, la cual va a mantener fija la parte móvil. Ya ajustado, seguimos a tener las medidas en milímetros y fracción o décimas de milímetros. Hay que tomar la parte cero de la parte móvil. Con esto podemos conocer en qué cantidad de milímetros se encuentra. En este caso, como se puede mostrar en la imagen, se encuentra en 35 milímetros. Y para obtener su fracción, tenemos que usar las medidas de escala del 0 a 1, de tal forma que tenemos que buscar una línea que coincida con la parte móvil y de igual manera con la parte fija. En este caso, al ver la imagen, podemos ver que el número 2 es la línea que coincide con la línea de la parte fija, o que más se le acerca, siendo la siguiente medida obtenida. Del tubo de plástico es 25.2 milímetros de medida externa del tubo. A continuación, la toma de una medida interna. Se tomará la parte superior del calibrador, de tal forma que las mordazas superiores se encuentren dentro del tubo. Y a continuación se realizará un proceso similar a la parte externa, a excepción que la mordaza debe estar colocada dentro de la pieza, como se mencionó con anterioridad. De tal forma que la parte móvil se irá abriendo hasta ya no haya un punto en que se pueda abrir, lo cual se utilizará la perilla para ajustarlo y no se pierdan las medidas obtenidas. En esta ocasión, las medidas que se encuentran cerca del cero de la parte móvil es 30 milímetros, la cual está fija. Ahora, para obtener su fracción, debemos hacer como el caso anterior, es decir, de la escala del 0 al 10, debemos buscar una raya que corresponda con la parte fija. En este caso vuelve a ser el número 2, por lo que podemos decir que la medida interna del tubo es de 30.2 milímetros. Por último, vamos a obtener su profundidad. Para ello, podemos apoyarnos del calibrador, ya que posee un elemento para medir esta parte, es decir, su varilla, la cual se obtiene al mover la parte fija del elemento, la cual, después de haber alcanzado cierta medida deseada para poder obtener, hay que bloquear su movimiento con la perilla de la parte fija, ya que la varilla sale con la parte móvil. Y en este caso vamos a utilizar la siguiente parte de su medida. Al buscarlo como la anterior vez, en este caso podemos obtener las siguientes medidas. La que se encuentra en el punto 0 es el 45, ya que coincide con la parte fija y con la parte móvil. Mientras que la fracción, en esta ocasión tenemos el número 3, ya que su rayita corresponde tanto en la parte fija como en la parte móvil. Por lo tanto, su profundidad es de 45.3 milímetros de profundidad. Nota: algo que se debe dar a conocer es que también podemos obtener medidas de altura y de longitud, como se muestra en la imagen. Cuidados que debe tener un calibrador antes, durante y después de su uso. El primer paso es elegir un calibrador que cumpla con las características requeridas de acuerdo a la situación. Debemos tener en cuenta el calibrador que debemos usar, ya que al ser herramientas de alta precisión no se pueden usar en cualquier caso. Esto para evitar un mal funcionamiento de la misma o un mal
resultado de nuestro trabajo. Evitar el uso de fuerza en el calibrador. Los calibradores tienden a ser objetos muy frágiles y se les debe manejar con cuidado para no dañarlo ni estropear sus accesorios. Mantenimiento del calibrador. Se debe eliminar cualquier presencia o residuo de polvo antes de usarlo. De no hacerlo podría causar complicaciones al momento de su uso. Se debe guardar en un lugar correcto. Al no ser de materiales tan resistentes como otras herramientas, se debe evitar el guardar los calibradores con el resto del equipo, ya que esto podría dañar nuestro calibrador, y se debe evitar el contacto con objetos magnéticos, lo que puede provocar que dé mediciones erróneas si éste se magnetiza.